El día de hoy les voy a enseñar a hacer un super pegamento y para ello vamos a usar el poliestireno, el poliespan, hielo seco, como usted le diga en su país, pero todos sabemos que es este material que viene protegiendo los electrodomésticos cuando los compramos nuevos. Vean. Pero para hacerlo bien, lo vamos a probar pegando cartón. Lo vamos a usar también pegando madera. Y lo vamos a usar también pegando plástico. Así que le vamos a abrir un agujero a esta botella plástica y vamos a pegar otro pedazo de plástico a ver qué resistente es todo esto. Al final le vamos a dar un buen tiempo a esto para que se seque bien y lo vamos a tratar de despegar para ver la capacidad que tiene el poliestireno como super pegamento. Y lo primero que vamos a hacer es que vamos a disolver nuestro poliestireno. Ya estamos por acá listos y ya estoy aquí también listo con mi poliestireno, con mi poliespan. Bueno, es que le dicen de tantas maneras. Cuéntenme siempre cómo le dicen en su país y de qué país me están viendo para saludarlos a todos. Bueno, lo que voy a usar yo en esta ocasión para diluir nuestro poliestireno es thinner poliuretano. Yo ya he usado gasolina super y he usado también otro tipo de thinner que también me ha funcionado. Pero ahora que uso este thinner poliuretano, lo que hace es que lo diluye completamente y todo queda muy ralito. Cuando uso gasolina o otro tipo de thinner, lo que sucede es que me queda bastante espeso y la mezcla no me queda tan ralita. Así que pongo esa cantidad de thinner, creo que es la cantidad suficiente. Vean, no es tanto lo que voy a hacer, pero sí lo necesario para que lo que vamos a hacer el día de hoy nos quede perfecto. Así que empiezo a agregarle nuestro poliestireno. Vean ustedes que esto se deshace muy rápido. Vean qué rapidito se deshace. Así que voy a ir agregándole, pero a medida le vayamos agregando el poliestireno, ahí nos vamos a ir dando cuenta de qué tanto necesita. Solo que nos quede un poquito espeso y va a ser, pues la verdad que es suficiente. En el caso del thinner poliuretano siempre me gusta diluirlo así al aire libre, así como estoy ahorita, porque el thinner poliuretano es un poco fuerte. Así que yo voy a seguir por acá, familia, y luego sigo con ustedes. Bueno, mis amigos y mis amigas, vean, después de unos minutos ya prácticamente todo el poliestireno ya se ha disuelto, ya se ha desintegrado. Solo agregué un poco más porque lo que quería es esta contextura así, ya un poco más espesa. Yo creo que así de esa manera ya está perfectamente bien. Bueno, así que seguimos. Ya tengo por acá los materiales y como les había dicho anteriormente, vamos a probar nuestro super pegamento con cartón. Lo vamos a probar también con madera. Y lo vamos a probar también en plástico. Vamos a abrirle un agujero a esto por acá y vamos a pegar este plástico por aquí a ver de qué manera nos funcionan. Vean después de unos minutos qué clarito está ya, qué bien se mira nuestro pegamento. Así que lo primero que vamos a hacer es que vamos a pegar el cartón. Le voy a poner por aquí una buena cantidad de pegamento para pegar el cartón. Se mira perfectamente bien. Lo importante es que vamos a probar esto para ver cuál es el material en el que pega mucho mejor. Esa es la idea. Por eso lo vamos a hacer en 3 materiales distintos. Ya tenemos una buena cantidad ahí sobre el cartón, así que le vamos a poner el otro cartón aquí encima y lo vamos a apretar muy bien. El cartón no necesita mucho, así que rápidamente se pega. Así que lo vamos a dejar que se seque bien. Ahora vamos a seguir con la madera. Este producto, la verdad que es una maravilla, el poliestireno. En este canal lo hemos usado de muchas maneras. Y lo mejor de todo es que esto nos sale prácticamente gratis. Le voy a poner un poquito también a esta otra tablita para que todo quede perfectamente bien.
Y creo que de esa manera ya está bien. Le voy a poner la otra parte por acá y ahí lo vamos a dejar bien pegadito. Bueno, así que lo vamos a poner por allí y le vamos a poner un peso encima también para que sea mucho mejor. Bueno, ahora vamos a pegar el plástico. Así que lo que voy a hacer primero es darle una lijadita para que quede la superficie un poco áspera. Y voy a lijar también esta otra parte que es la que vamos a pegar, porque aquí está súper liso. Y también vamos a hacerle un agujero a esto para ver si esto nos sirve como a manera de un parche para tapar agujeros en envases plásticos. Le voy a abrir un agujero a este envase plástico por aquí, porque luego lo vamos a probar a ver si también lo podemos usar cuando tengamos envases así rotos. Bueno, así que ya está por aquí y le vamos a poner también una bonita cantidad de pegamento. Recuerden que si todavía no están suscritos a este canal pueden suscribirse, es completamente gratis. Además, dele me gusta a este video si le está pareciendo muy interesante y compártalo, porque compartir conocimiento, la verdad que es una maravilla. Vamos a ver, yo creo que ya con esta cantidad es suficiente. No le voy a poner a esta otra, sino que aquí de un solo la voy a pegar. Y lo que vamos a hacer ahora es que vamos a dejar todos estos materiales a que se peguen muy bien. Y después de unas cuantas horas vamos a regresar para ver de qué manera es que nos han funcionado. Hola, ¿qué tal mis amigos? Aquí estamos de nuevo, aquí estamos de regreso. Han pasado ya varias horas desde que usamos nuestro super pegamento. Y bueno, vamos a empezar con lo que ya sabemos todos, que esto pues lo ha de haber pegado súper bien, que es el cartón. Así como podemos ver por acá, esto está súper pegado. Vamos a ver. Vamos a ver si hay... No hay forma de despegarlo, la verdad. Aún el cartón súper pegado no vamos a seguir porque sí está pegado, vean. Así que vamos a seguir ahora con esto. Aquí hay dos pruebas, porque recuerden que a este bote plástico le hicimos un agujero por acá y pues sería excelente. Y vamos a probar nuestro super pegamento como sellador también de agujeros en envases plásticos. Así que si no se agarra tan fuerte acá el super pegamento, pero sí nos sella un agujero en un envase plástico, pues la verdad que ya nos vamos a dar también por satisfechos, porque muchas veces tenemos envases plásticos que se nos rajan o que se abre algún agujero por algún detalle. Así que le vamos a poner agua a ver si hay alguna fuga antes de todo. Aquí le voy a poner el agua, así que ahí le vamos agregando. Recuerden, familia, que siempre me gusta saber de dónde me están viendo para saludarlos a todos. Bueno, creo que ya casi lo estamos llenando, ya le echamos bastante, al menos ya el nivel está arriba del agujero que le hicimos. Ya le echamos bastante, la verdad. Vean, está lleno de agua y no hay fugas por ningún lado. Vean qué maravilla. Así que este súper compuesto, este súper pegamento, aparte de pegar perfectamente bien, también nos sirve para sellar agujeros en envases plásticos. Vean, está lleno de agua y vean, no hay absolutamente nada de agua. Y como les decía, probablemente en el envase plástico no agarre tan fuerte porque es algo liso, pero tiene la capacidad de sellar. Vamos a ver. Sí, realmente en el envase plástico no agarra muy bien, vean. Al menos hecho de esta forma, con thinner poliuretano en plástico, no agarra tan fuerte que se diga.
pero sí tiene la capacidad de sellar porque no sale absolutamente nada de agua. Aquí tenemos las dos piezas de madera que pegamos y vamos a hacer la prueba para ver si la despegamos. Créanme que estoy haciendo toda la fuerza que yo pueda hacer. No veo manera de despegar esto de aquí, la verdad. No hay forma en que yo pueda... Oh, hasta se me cayó de la fuerza que estaba haciendo. Ay, disculpen. Aquí la traigo de nuevo, pero la verdad que no hay manera, familia, de que se pueda despegar esto de acá. Más bien me voy a romper las uñas y no lo voy a poder despegar. Tal vez metiendo una herramienta por aquí sí lo logre, pero de esta manera no se puede hacer. Así que este súper pegamento funciona perfectamente bien para la madera. Así es, mis amigos, que yo espero que les haya gustado este video. A mí, como siempre les digo, me ha encantado enseñarles algo nuevo. Y como siempre, cuídense mucho, que Dios me los bendiga a todos en cualquier lugar del mundo donde se encuentren. Y va a ser hasta la próxima.